nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amado Dios, siempre venimos hacia ti, Señor, porque sabemos que tú eres la fuente de conocimiento, la fuente de toda pureza y la fuente de toda verdad. En nosotros, oh Dios, no hay nada que sirva, pero Cristo, nuestro intercesor, Él hace lo que nos sirve, que sirva para honra y gloria tuya. Te pedimos que en este caminar, oh Dios, al encomendarnos a ti, para poder hablar de ti, tu Espíritu sea el único que tome posesión de nuestras mentes, así como de mí a yo exponer, y así como los que escuchan al escuchar. Te suplicamos que seas con nosotros y nos bendiga siempre en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero empezar diciendo, mis hermanos, en una cita en manuscritos, página 164, escrito en el 1902. Dice así: el Señor pone a hombres en lugares de responsabilidad, no para que actúen según su voluntad, sino la voluntad de Dios. Siempre y cuando ellos aprecien los principios puros de su gobierno, Él los bendecirá y los fortalecerá, reconociéndolos como sus instrumentos. Dios nunca abandonará a aquellos quienes sean fieles a los principios. Yo creo que en esta lectura hay una palabra clave o dos palabras clave. Primero, que todos la conocemos, principios. En este tiempo, los principios básicos del gobierno de Dios han estado siendo pisoteados actualmente. Y la lealtad a su gobierno también. La apreciación de Dios también. Y lamentablemente, nuestra lealtad a Dios y nuestra bendición de parte de Dios está sujeta a, valga la redundancia, a cuán fieles le seamos a Dios y en cuanto creamos, o sea, en cómo creemos lo que dice su palabra y su verdad santa. Quería iniciar con eso porque es importante que tengamos que cuidar la sabiduría del alma. No tan solo lo que podamos leer o ver por el televisor, sino la propia concepción de nosotros. Tenemos que cuidarla, porque el diablo es un enemigo bastante astuto, que él entra demasiado disfrazado para hacer al más fuerte caer, porque el engaño de él es atacarnos con 99.9 verdades, pero la mentira se mezcla y daña todo. No sé si usé el ejemplo
lo cual lo veo muy apropiado de utilizarlo otra vez, que la forma de tú matar a un sapo es poniéndolo en agua y subiéndole la temperatura al paso. No se da cuenta y se va a ir cocinando. Así que en primer lugar hay que tener mucho, pero hay que estar muy, pero muy cerca del Altísimo para no caer. Dice Primera de Pedro, o Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos del 10 en adelante, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. En la práctica es perfección. Y es bueno que uno recalque puntos como estos, porque es importante siempre tenerlo fresco. Mis hermanos, me llegó una información que me perturbó un poquito. Quizás ustedes la habrán oído, pero es bueno recalcar. Un hermano de nuestra fe, el llamado Dani Viera, él era un devota católico, lo cual, por la misericordia del Espíritu Santo, conoció el adventismo por la década de los 80. Él se enamoró, como todos nos enamoramos, de la verdad, porque esta verdad adventista no es una verdad que está desligada de la Biblia. Sí, la han desligado, los principios han sido quebrantados, pero la verdad de la Biblia, el adventismo que nosotros conocimos, siempre y seguirá siendo el mensaje de Dios a su pueblo santo, aquellos quienes aceptan la santidad de Dios y obedecen sus mandamientos y aceptan sus principios. Nuestro hermano Dani se enamoró de las adventistas, se enamoró del espíritu de profecía, se enamoró de las profecías, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Hizo algo que no era muy convencional. Él dijo que tenía que doctrinar a las personas que él no podía alcanzar. Y con la ayuda de muchos hermanos pudientes, él pudo recaudar algunos fondos y ser costeado a poner unos murales en unos rótulos, los que uno ve en el highway, esos rótulos grandes. Y él empezó a dar su estudio bíblico por ahí, estudio profético, desenmascarando el dragón. Y de repente él empezó a recibir unas llamadas allá en California de la iglesia católica local. Definitivamente él fue citado por un concilio local de la iglesia católica y a él le aconsejaron que no fuera. Parece que los católicos se movieron de una forma que ellos saben y se contactaron con nuestra iglesia, con la iglesia adventista o con la iglesia adventista, o la conferencia, mejor dicho. Y la conferencia le escribió y le dijo, lo citó, y lo citó frente a la iglesia entera, más de 200 miembros presentes, y lo borraron, lo excomulgaron plenamente, y a él no le valió decirle que él estaba presentando lo que nosotros conocemos como verdad presente, una verdad eminente que el mundo tiene que escuchar. Y le presentó cómo nosotros debemos enseñar a las personas amadoras de Cristo que están en Babilonia, en iglesia de confusión, y empezó a explicarle, mis hermanos,
cuando de repente lo defraternizaron y después querían los dirigentes darle la mano para despedirlo. Y él dijo, él escribió, o sea, le leyó un texto bíblico y dijo que él no iba a retractarse de eso. Pasado el tiempo, él en el periódico local de California recibió una copia de un editorial con la foto de uno de sus rótulos que él puso on the highway. Y el titular era una carta de parte de la conferencia adventista de California, dirigida a uno de los arzobispos de California, ahora mismo se me pasó el nombre, diciéndole que ellos pedían perdón por la forma de que ciertos grupos separatistas se estaban conduciendo, que ese grupo, incluyendo al hermano Danny Vieira, fueron defraternizados porque no compartimos su creencia y su ideología. Le digo esto, mis hermanos, porque lamentablemente los primeros que nos acusarán y los primeros que nos tirarán a los lobos, tratarán de tirarnos al foso de los leones, son nuestros propios hermanos, entre comillas. Aquellos quienes compartieron oraciones con nosotros, compartieron dolores espirituales, compartieron buenos mensajes de Dios. Aquellos son los que van a causar la primera persecución. Muchos piensan que la persecución va a iniciarse, o esperan la persecución que se inicie con la etapa tercera de la persecución. La etapa tercera, todos sabemos que es cuando ya den decreto de muerte a aquellos quienes no se ajusten a las leyes de esta tierra, que están atadas con la ley papal, queriendo observancia al día falso de reposo, lo cual es el domingo. Entonces muchos hermanos ignoran el factor que la primera persecución, el primer dolor va a ser causado por nuestras familias cristianas. Entre comillas digo eso. Pero hay que prepararse, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice en Mateo que los que quieran ser dignos de sentarse a la diestra del Padre, como Jesús está sentado, tienen que tomar de la misma copa que él tomó. Lo cual se refiere a persecución y hasta muerte, si es posible. Dice en 1 Tesalonicenses, dice, en 2 Tesalonicenses, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tenemos la bendita esperanza, mis hermanos, de que Cristo siempre estará con nosotros. Siempre estará con nosotros. Yo también he recibido, antes de proseguir, una información que quizás eso a mí me ha dado como le llaman en inglés, un chequeo y balance de mi vida espiritual. Porque mientras más indagamos, más el Espíritu nos revela que su venida está próximo, que los poderes de esa tierra están buscando toda la manera posible de aliarse y finalmente hacer lo que ellos han intentado hacer, que es corralar y exterminar y eliminar a los seguidores de Jesucristo. He conseguido aquí en el boletín, en la Santa Sede, en el press release de la Santa Sede, algo que ocurrió en el año pasado, justamente el 10 de diciembre del año pasado. Dijo
el Papa, en esa reunión que tuvo, esto fue lo que él dijo. En esta mañana, ante la audiencia general en el salón adyacente del Salón Juan Pablo VI, el Papa recibió la audiencia que estaban participando como parte de la conferencia de secretarios de la Comuniones Cristiana Mundial, la Asociación Internacional del Ecumenismo, quienes se reúnen anualmente en octubre en diferentes países para llegar a un mutuo acuerdo de conciencia, palabra clave. Esta está compuesto de la Comunión Anglicana, la Alianza Mundial de los Bautistas, los discípulos de la Consejería Consultiva del Ecumenismo, los patriarcas del ecumenismo, que son ortodoxos, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, la Conferencia Internacional de Viejos Obispos Católicos, la Fundación Mundial de Luteranos, la Conferencia Mundial de los Menonitas, la Junta Mundial de la Iglesia Moraviana, los patriarcas del Moscú, esos son ortodoxos del este, los pentecostales, el cónsul pontífice de la promoción de la unidad cristiana, en otras palabras, la Iglesia Católica, el cónsul ecuménico reformado, el Salvation Army, los amigos del Comité de las Consultas, esos son los llamados Quakers, la Convención de las Iglesias de Cristo, la Alianza Mundial Evangélica y el Concilio Mundial de los Metodistas. El representante del Concilio Mundial de la Iglesia está usualmente presente. En su breve discurso, el Papa se refirió a dos frases usadas por el que encabezaba la delegación. Él usó las siguientes frases: Jesús está con nosotros y Jesús está en la jornada con nosotros. Estas frases me hacen reflexionar y plantean, dice el Papa, dos preguntas. La primera es, ¿soy capaz de creer que Jesús está conmigo? La segunda, ¿soy capaz de emprender esta jornada con todos? Quiero decir, todos juntos y también con Jesús. Frecuentemente pensamos, dice él, que el trabajo ecuménico es solo para los teólogos. Esto es, por lo tanto, importante que los teólogos estudien, estén de acuerdo y expresen sus desacuerdos. Esto es muy importante. Pero, mientras tanto, la jornada ecuménica tiene que seguir. La jornada con Jesús, no con mi Jesús, contra tu Jesús, sino con nuestro Jesús. La jornada es simple, dice él. Consiste en oración, con ayuda de otros, orando juntos. El ecumenismo de oración por todos, para toda unidad. Y luego el ecumenismo, dice él, de trabajo para muchos que están en necesidad. Para que todos unidos debemos de ayudar, a amar a tu prójimo. Esto es ecumenismo. Esto es unidad. Y unidad es la jornada con Jesús. Cualquiera suelta un aplauso, ¿no? con ese discurso, ¿no es así? El Santo Padre añadió, dice, que hay otro tipo de ecumenismo, el cual tipifica nuestro tiempo. Dice, aquel de sangre. Dice, y miren, escuchen cómo él lo disfraza. Dice, cuando los terroristas
o los poderes del mundo persiguen a la minoría cristiana o a los cristianos, él dijo, ellos no preguntan refiriéndose a los terroristas, ¿eres luterano? ¿Eres ortodoxo? ¿Eres católico? ¿Eres reformado? ¿Eres pentecostal? No, dice él, sino los terroristas dicen, ¿eres cristiano? Ellos reconocen una iglesia, la cristiana. El enemigo no está errado. Él reconoce donde encontrar a Jesús. Y este es el ecumenismo de sangre. En nuestros días existen muchos testigos de esto. Y pienso en los hermanos, todo esto Él lo está diciendo, mis hermanos. Él dice, y pienso en los hermanos ortodoxos, quienes fueron decapitados en la playa de Libia. Por ejemplo, ellos son nuestros hermanos, quienes testificaron al decir, mientras morían, Jesús, ayúdanos, y confesaron el nombre de Jesús. Por lo tanto, el ecumenismo es oración. El ecumenismo es nuestra jornada. Y el enemigo nos enseña que el ecumenismo de sangre, dice él. Gracias por estar en esta visita. Ese es el tipo de mensaje que el hombre de pecado está transmitiendo en las redes y con todas las religiones. Y otra noticia tengo para ustedes. Algo que si aquellas personas no quieren denunciar lo que el hombre de pecado está haciendo, debe hacerlo porque la Biblia nos lo indica. Imagínese uno tener una lista de lo que se llama padres o sacerdotes no santos en Roma. Escuchen esto, mis hermanos. Escuchen este listado. Número 1, el Papa Sergio III, el cual reinó en su reino pontífice desde el 904 al 911. Él obtuvo su oficina o su puesto por medio al asesinato. Él tuvo muchos hijos ilegítimamente. Y en el 928 hasta el 929, el Papa Leo VI fue asesinado. Y él, el Papa Sergio, puso a su hijo, lo cual llamó Juan el XI, como Papa. Número 2, Papa Juan II, desde el 955 hasta el 964, fue descrito en la Enciclopedia Católica como el hombre más inmoral. Él pasó toda su vida en adulterio abierto. Él no perdonaba a ninguna chica, ya sea casada, divorciada o viuda. Él la violaba a todas. El Papa Bonifacio VII reinó 984 hasta 985. Juan XII y Leo VIII lo describieron a él como el obispo más fuerte y el obispo más criminal de todos los tiempos. Imagínense, unos de ellos descubriéndolo como el monstruo de más culpabilidad. El Papa XV, del 985 al 986, dividió la iglesia
y se dividió las finanzas a sus familiares. El Papa Benedicto IX cometió asesinato y adulterio en la luz pública. Les robaba a los peregrinos y era considerado como el criminal más terrible. Inocente III promovió la Inquisición, haciendo que sus procesores mataran más de 1 millón de personas. Bonifacio VIII reinó de 1294 al 1303. La Enciclopedia Católica dice, él era el criminal posiblemente más peligroso y más diabólico que haya existido. Era inmoral, un idólatra y practicaba la magia negra. Era una cloaca de corrupción. Eso dice la enciclopedia. Pablo XII reinó en el 1316 hasta el 1334. Fue descrito por más de 36 sacerdotes como un fornicario, adúltero. Él practicó el incesto, la sodomía, el robo y el asesinato. Legiones de testigos estaban presentes o supieron de que él violó a más de 300 monjas y molestó a más de 200 niñas. Él fue considerado como el diablo encarnado. Pío II, 1458 a 1464, tuvo muchos hijos ilegítimamente y enseñó a los que le siguen a hacer lo mismo. Pablo II, 1464-1471, mantuvo su casa llena de concubinas. Sixto IV, 1471-1484, financió la guerra vendiendo puestos eclesiásticos a los que ofrecían más. Inocente VIII, 1484-1492, fue padre de 16 niños ilegítimamente con varias mujeres. Alejandro el VI reinó 1492 al 1503, cometió incesto con 2 de sus hermanas y su hija. Él hizo la orgía más terrible en el Vaticano. Pablo III, 1534-1549. Como cardenal, tuvo 3 hijos y su hija fue y consultó astrólogos para consejería. Papa Leo V, 1513-1521. La Enciclopedia Católica dice que él era insaciable en el amor y en el placer. Dice él, que se dice en la Enciclopedia, que si hay un infierno, Roma debe haber estado construida sobre ella. El Papa Juan, se dijo que fue una mujer que se cambió el nombre a Zacarías. Esta murió dando parto en una procesión pública y a la misma se fue nombrada como santa. El Papa Esteban VI, 896 al 897, trajo
un cadáver del Papa Fomios para ser juzgado, y después ese Papa le quitó el dedo que estaba podrido de la mano del cadáver y llevó al cadáver, lo arrastró en las calles y lo tiró en el río Tiberia o en el río Tiber. Papa Eugenio IV, 1431 al 1447, condenó a Joan of Arc de ser una bruja, pero el Papa Benedicto IV en el 1919 la declaró una santa. El gran cisma quiere decir división entre dos grupos. O sea, la división entre los papas italianos y los papas franceses en el 1378, que duró 50 años, esos papas eran maldiciéndose que constantemente estaban unos a otros. El Papa Alejandro III decretó en el 1170 que todo testamento de propiedad debía ser hecho en frente de un sacerdote o iban a ser excomunicados, o sea, cortados de la iglesia o sentenciados al infierno. Ese sería su resultado. El Papa Pío XII, del 1939 a 1958, fue un diplomático brillante. Él engañaba a los políticos y hacía cruzadas religiosas. Él fue nombrado el Papa Nuncio de Alemania en el 1920, en la primera reforma. Transformó el Vaticano a lo que es hoy un instrumento global político. Su obsesión siempre ha sido el comunismo y siempre fue el instigador a la Guerra Fría que tuvimos no hace muchos años. Y el ex papa que tuvimos. En el 1940, la empresa de químico IG Farben empleó a un vendedor polaco, quien vendía un veneno especial que los nazis compraban para matar. Ese vendedor también trabajó como químico en la construcción o en el hacer el gas venenoso, el mismo que se utilizó para exterminar a millones de judíos y otros grupos. Sus cuerpos, después de haber sido metidos en el gas, fueron quemados y convertidos en cenizas en los hornos. Después de la guerra, ese vendedor, temiendo por su vida, se unió a la Iglesia Católica y fue nombrado como sacerdote en el 1946. Uno de sus amigos más cercanos, lo cual era el doctor Wolf, que fue el cerebro de experimentar con la vacuna de la hepatitis o la vacuna de prueba de la hepatitis, que fue conducida por el Departamento de Enfermedad, de Control de Enfermedad de Nueva York, San Francisco y otros estados y ciudades de aquí América.
lo cual eso soltó o desató la plaga del SIDA en la población americana. Ese vendedor fue ordenado el obispo más joven de Polonia en el 1958. Y después de 30 días, el que lo nombró fue asesinado. Y el ex vendedor del gas y del veneno asumió el poder y el papado como Juan Pablo II. Eso se encuentra en un libro llamado Light Technology Publishing. Fue publicado en el 1991 y eso está extraído de la página 89 a las páginas 90. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿acaso nosotros, como el pueblo de Dios, la iglesia de la verdad, nos atrevemos a afiliarnos a este tipo de bestia? ¿Estaríamos nosotros dispuestos? Parece que sí, porque nosotros formamos, o la iglesia adventista, o la conferencia, forma parte del comunismo. Es algo inaceptable. ¿A dónde están los atalayas que tienen que prender la antorcha y predicar la verdad? Pero esto está predicho, mis hermanos. Está predicho. Pero ¿cuáles son las noticias del momento? La noticia del momento, esta fue publicada en este mismo año, hace varios meses, en febrero 16 de 2017. Dice así, dice el titular. Oiga qué curioso dice el titular, dice el titular. Pero bueno, eso es tan especial. El IRS compromete sus leyes al otorgar permiso a Satanás. Oiga lo que dice esto, para que ustedes sepan en qué tiempo estamos viviendo. Los vigilantes judiciales de Washington, es un grupo que siempre están vigilando los acontecimientos, revelaron el jueves que el IRS, el Departamento de Impuestos de aquí, acortó el tiempo de espera para los satanistas que buscan exoneración de impuestos a solo 10 días de espera, el cual al mismo tiempo la misma agencia retrasan respuestas a los cristianos y patriotas que buscan el mismo estatus a 5 años. A los satanistas, 10 días, y a los que quieren ser exonerados en impuestos, eso pueden que duren más tiempo. Obviamente, mis hermanos, habrán casos que no es así, habrán casos que por asunto del plan que tiene el gobierno de adquirir muchas agencias, porque todas las personas, cualquier institución, cualquier organización que se esté aprovechando de una exoneración de impuestos son sucursales del gobierno, porque el gobierno pueden entrar a ir y dictar lo que el gobierno quiera. Eso incluye a iglesias u organizaciones. Dice que los récords obtenidos por los vigilantes judiciales del Departamento de Tesorería de la IRS muestra que la secta satánica aplicó para la exoneración en octubre, hace ya varios años, hace 3 años, en octubre 21 del 14, y recibieron su respuesta en octubre 31. Son 10 días que ellos reciben esto. ¿Qué dice Trump al respecto? Ahora él se ha virado un poco.
Y él dice que el año pasado, él prometió y juró que iba a repelar los límites de política de las iglesias. Él dijo en un desayuno muy importante en este año que pasó, él dijo lo siguiente: el presidente Donald Trump el jueves de ese año, que iba a repelar la enmienda Johnson, un código del Departamento de Impuestos, el cual prohíbe a los pastores de endorsar a candidatos políticos del púlpito. Eso quiere decir que antes de eso nos convenía a nosotros como ciudadanos y como cristianos que el Estado y la Iglesia se hubiesen mantenido totalmente separadas, como lo manda la Biblia, el Espíritu de Profecía. Pero tenemos ya advertido que tan pronto la Iglesia y el Estado se una, ya no habrá más tiempo. Y esto es lo que quiere hacer Donald Trump. Dijo el presidente: yo quiero totalmente destruir la enmienda Johnson y permitir que nuestros representantes en la fe que hablen libremente sin miedo de retribución. Eso es una espada de dos filos. Porque está bien que nosotros podamos hablar y tengamos un vaqueo judicial que no se puede en nuestra libertad religiosa, pero a la misma vez la libertad religiosa se está limitando, porque tan pronto uno hable en contra de cualquier enmienda o dictado gubernamental, entonces ahí el gobierno tiene toda potestad en entrar, hacerte prisionero, encarcelarte sin tú tener ningún derecho judicial. Pero ¿qué dice la enmienda a Johnson? Aquí la extraje. Dice así. La enmienda Johnson dice de la siguiente forma. La enmienda Johnson, déjeme ver que lo traduje, lo tengo por aquí. Es algo que causa, porque dice la enmienda Johnson es un código de impuestos de los Estados Unidos desde el 1954, el cual prohíbe a todas las organizaciones que son exoneradas de impuestos a participar de patrocinio u oponerse a cualquier candidato político. La enmienda fue nombrada por su originador, el senador de ese entonces, Lyndon B. Johnson, del estado de Texas, que la introdujo preliminarmente en ley en julio del 1954. Esa enmienda nos protege a nosotros. Cuando usted ve que el presidente habla bonito, como lo habló los otros días, que dijo que este país fue basado en cristianismo y todo esto es con una segunda agenda, una agenda que después nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Él quiere unificar a todo el mundo. Quiere que todo el mundo esté en una misma página y a la vez él promover la agenda que el papado ha querido promover, refiriéndonos al cambio del clima, al cambio climático. Lamentablemente ya en Europa, ustedes no saben, París, para nombrar sitio, aceptó el acuerdo del programa del cambio climático, lo cual ya cuando otros países estén ya a borde de esa idea, ya lo demás va a ser promulgación de leyes en contra el maltrato del medio ambiente. Y eso es lo que esperamos para así
que entre la ley que estamos esperando, la cual es la ley dominical, la ley que va a impedir a que nosotros prediquemos la verdad del sábado, la ley que va a darnos la persecución final. ¿Por qué digo esto? Oigan la agenda papal. Dice que el Vaticano está llamando la atención a los obispos que traten la crisis del clima de una manera muy sensible. Él dijo en un editorial, en el mismo diciembre, él dijo lo siguiente, citando, dice el editorial, citando al Papa Francis, citando al Papa Francis, el texto, lo cual es lo siguiente, en su guía de formación para los asistentes a los seminarios, el Vaticano citó a los futuros sacerdotes a que sean sensibles a la crisis planetaria que se aproxima, que sean activos en promover preocupación del medio ambiente en su futuro ministerio. Eso es lo que el Papa está diciendo. Pero citando al Papa Francisco, dice el texto, que él censura a los cristianos cometidos en oración. O sea, que él no quiere que tú ores más por todos. Él quiere que tú proteja el medio ambiente, que te base en esa ideología. Quienes bajo el pretexto de realismo y pragmatismo ridicula la expresión de preocupación por el medio ambiente. La palabra pragmatismo, mis hermanos, yo la tuve que buscar porque no sabía el significado. Y el significado, básicamente, de la palabra pragmatismo es un decir, es como que el meollo del asunto, o sea, la base de mi ideología es la siguiente. Es como decir, dejemos de hablar otras cosas, sino hablar de la verdad presente. Eso es lo que se llama pragmatismo. Pero aquí, el pretexto del realismo y el pragmatismo que el Papa utiliza es de ridiculizar la expresión de preocupación por el medio ambiente. Eso es solamente un pretexto para que ellos lleven su agenda a cabo. El documento es titulado, el que él tiene, El don de la vocación sacerdotal, el cual hace un llamado a estos cristianos a una conversión ecológica para que su fe en Cristo se convierta evidente en la relación que ellos tengan con el mundo que les rodea. Oiga y escuche bien, el que tiene oído, oiga. El disfraz que Satanás está implementando puede sonar un tanto bonito, porque ¿quién no quiere proteger el medio ambiente? ¿Quién no quiere que el gobierno pare de cortar los bosques? Que nos estamos quedando sin oxígeno, sin frutas, sin vegetales. ¿Quiénes de nosotros no queremos eso? Todos a la misma vez lo queremos. ¿Pero a qué costo? Están utilizando esos medios para implementar su agenda. Esta conversación ecológica, dice el editorial, debe ser, dice el Papa, debe ser interna y profunda. El texto dice, porque al ser protectores del medio ambiente, no es una opción ni un aspecto secundario de nuestra experiencia cristiana. Ahora él quiere hacerlo parte como una responsabilidad. Y miren cómo es la vida, mis hermanos. Sí, me parece haber leído que nosotros tenemos que aprovechar la naturaleza, el medio ambiente, una creación de Dios. Algo que debemos disfrutar. Tenemos que salir a caminatas
recibir las 5 leyes de la salud. Tenemos que hacerlo, y sin bosque y sin proteger el medio ambiente, estamos fallando. Pero miren qué pretexto, miren el 99% de verdad que la bestia está utilizando para llevar a cabo su plan macabro. ¿Y quién no lo quiere hacer? ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Entonces nosotros, esta nación, se va a unir a una bestia que lo que quiere es destrucción, una bestia que lo que quiere es que nosotros entremos a la fila y finalmente conseguir lo que él estaba buscando. La palabra de Dios en Mateo capítulo 8, dice lo siguiente. Mateo capítulo 8, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Dice así, mis hermanos. Cuando descendió Jesús del monte, le siguió mucha gente. He aquí un leproso. Perdón, es el capítulo 5. El capítulo 5. El capítulo 5. En el capítulo 5. En el capítulo 30. Confundió. Bueno, dice Mateo, yo creo que 8 del 1 al 3, o no. Dice así, ustedes lo han leído, dice así lo siguiente. Y al llegar Jesús a Capernaum, se acercó a él un centurión, rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está en la casa postrado y sufriendo en gran manera. Y Jesús contestó, me levantaré, iré y lo sanaré. Y él le contestó diciendo, no, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Porque yo también, dijo él, yo también soy hombre de que está bajo autoridad. Que ahora mismo tengo a mis órdenes soldados que le digo, ve y ellos van. Ven y ellos vienen. Y a mis siervos le digo, hagan esto y ellos lo hacen. Jesús, al oír esto, se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he visto tanta fe, mas vendrán del oriente y del occidente y se sentarán junto a Abraham, a Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas aquellos hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y él después le dijo al centurión, levántate, haz según tu fe, levántate y según tu fe se ha hecho. Y el criado fue sanado a esa misma hora. ¿Por qué traigo esto a colación, mis hermanos? Por lo siguiente. Yendo a un versículo más arriba que dice, y vendrán del oriente al occidente, y se sentarán junto a Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dios siempre ha tenido un remanente. Aquellos quienes siempre han querido hacer la voluntad de Dios,
teniendo la fe de Él y guardando sus mandamientos. Aquellos quienes se paran y dicen no al pecado. Aquellos quienes no consultan consejos del mundo, consejos de hombre, y se llevan de lo que dice la luz mayor y la luz menor. Aquellos atalayas de verdad, quienes se están dejando posesionar con el Espíritu Santo y están predicando y alertando a esta humanidad que se está perdiendo. Aquellos, aunque sean perseguidos por sus seres más queridos y por sus hermanos de la fe, siempre optarán seguir a lo que el Espíritu Santo dice. Ahora estamos viviendo en el tiempo, mis hermanos, en la cual tenemos que decidirnos. En el tiempo donde no hay una noticia, no existe un periódico en la cual tú lo abras y no esté latiendo de lo que está pasando alrededor del mundo. No hay una ocasión donde nosotros no tengamos para predicar esta verdad tan bonita. Alertar al público. Dios tiene un remanente. Y ese remanente es y siempre será compuesto por diferentes personas, diferentes denominaciones y diferentes creyentes. Porque Dios solamente ve la honestidad y el amor verdadero que tú le puedes ofrecer. Él puede que ignore tu ignorancia, te perdone tu ignorancia. Por eso es que estamos viviendo en el tiempo de gracia en esta hora, donde tenemos que despertar el interés de aquellas personas que quieran saber más, ya sea por medio que lo despierten o como estaba platicando con un amigo mío, que lo asusten. Pero hay que usar modos para despertarlo y que ellos vean y que ellos puedan entender que estamos viviendo en tiempo donde Dios está próximo al venir. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo les confieso que ya tú tienes que estar listo. No puedes descansar en buscar más la santidad. No puedes descansar en querer saber la voluntad de Dios. Cuando Samuel estaba siendo entrenado o siendo adoctrinado o siendo enseñado por Elí, él le sucedió un caso muy peculiar. En su edad joven, él nunca había oído o escuchado la voz de Dios. Y de repente, nos dice la Biblia que él escuchó que lo llamaron. Y él fue a donde Elí y le dijo: mi señor, ¿usted me llama? Y él le dijo: no, yo no te he llamado. Otra vez escuchó esa voz que le llamaba. Y él fue donde Elí otra vez y le dijo: Señor, ¿me llamas? Dice: no, acuéstate, es tarde. Y se fue a acostar y de momento escuchó la voz. Y ya la tercera, cuarta vez que fue donde Elí, conociendo lo que le estaba pasando al muchacho, conociendo, le dijo: cuando escuche la voz de nuevo, di: habla, mi Señor, que tu siervo escucha. ¿Cómo es posible que Elí, teniendo una experiencia personal con Dios, conociendo la voz de Dios, pudo haber instruido a Samuel y después él mismo perder la salvación? ¿Acaso no estamos viviendo en esos tiempos donde personas, supuestos
líderes con supuestos conocimientos te indican cosas, profesan cosas, mas ellos mismos no lo están haciendo. Y cuando Samuel escuchó la voz y dijo: "He aquí que tu Señor habla", entonces el Espíritu de Dios le profetizó el destino de Elí. Fíjense bien, este otro ejemplo claro, que el Señor utilizará a las personas menos supuestamente, entre comillas, apropiadas, menos educadas, en proceso quizás de educación, para dar el último clamor final. Personas que solo quieren hacer y verdaderamente quieran hacer la voluntad de Dios y que estén viviendo una vida consagrada, esos son a los que el Señor va a utilizar para dar el fuerte pregón. Y aquellos sacerdotes, pastores, teólogos con doctorados en divinidad, van a ser lo que van a ser atados, según Mateo, y echados a las tinieblas de afuera. Porque se confiaron tanto en su conocimiento que no advirtieron, no esperaban al dueño de la viña. O cuando él vino, fue como el de los talentos, que no lo invirtió, no hizo lo que su Señor hubiese querido que él hiciera. Sin embargo, no hizo nada y también se perdió. Tenemos que obtener fuerza. Este señor, el que le había mencionado anteriormente, Danny Vieira, fue humillado por su iglesia que amaba, pero él no paró su ministerio. Ustedes pueden buscarlo en YouTube, testimonio de Danny Vieira. En cuanto a rótulos, pónganlo así, una búsqueda, si ustedes verán cómo fue que lo trataron a él. ¿Acaso eso es algo sorprendente? De ninguna manera. Porque ese es el tipo de zarandeo, el tipo de purificación que nosotros tenemos que pasar. Una purificación interna. Para así nosotros poder ser aptos de poder ver a Dios, a Jesucristo venir en las nubes de los cielos. La muerte que Cristo sufrió no fue en vano. Cada etapa de su vida, desde el inicio de su bautismo, fue ejemplo que Él nos dejó para que sepamos lo que nos espera. Tan pronto Él fue bautizado, Él fue llevado al desierto. Y ahí empezó su purificación. Y la purificación de Él fue con todo, con un escrito está. Por eso es que Pablo se maravilla en los bereanos. Porque los bereanos no escucharon a Pablo, no le tomaron por su palabra solamente. Ellos fueron a sus casas e investigaron para ver, de acuerdo a la luz, cuanto a la luz y el testimonio, a ver lo que Pablo se estaba diciendo era la verdad. Si no hablas en cuanto a esto, es porque no te ha amanecido. Ahora tenemos que estar alertos, atentos, afiados de la mano de aquel que nunca nos soltará, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a no dejarlo soltar. Samuel tuvo el llamado. Porque Samuel conocía la voz de Dios.
¿Acaso conocemos la voz de Dios? Porque hay muchas voces, mis hermanos. En este tiempo, el diablo ha hecho del adagio, ha hecho del dicho algo viviente. El dicho dice, en inglés dice, if we cannot beat them, we're going to join them. Si no podemos derrotarlos, vamos a unirnos a ellos. Y él se ha puesto un saco y una corbata. Satanás se ha puesto, o sus secuaces se ha puesto y han ido a las universidades a estudiar teología. Han cogido todos los libros proféticos y lo han estudiado de tapa a tapa para conocerlo e infiltrar errores, para confundir, si es posible, aún los escogidos. Pero Pablo, el espíritu que inspiró a Pablo, es el mismo que inspiró a la hermana White. Pablo, el espíritu dice, miren aquellos que crean que estén firmes, miren que no caigan. Mis hermanos, este andar no es solamente un andar teórico, es un andar práctico. Les hago una pregunta, mis hermanos. Y si de repente los medios comunicativos, tales como este medio de la línea, o los medios de WhatsApp, YouTube, se limiten como se van a limitar, porque déjenme decirles, mis hermanos, ya el FBI tiene un listado de palabras que los radicales, como somos nosotros considerados, como los radicales, si ellos mencionan o si mencionamos aquellas palabras que están en el listado, ellos te señalan, te tienen un archivo, y cuando las leyes se den, ellos van a ir a cada conversación que hemos tenido, a cada email que hemos mandado, a cada referencia de las palabras que ellos tienen, que son consideradas en contra del gobierno, y van a ir y van a buscar a los implicados, a los hijos de Dios. Y es chistoso, porque yo he visto películas o programación, drama televisivo, de cuando la policía va a arrestar a un criminal de alto conocimiento o de reconocimiento. Ellos no van a arrestarlo a la 1 de la tarde cuando él está almorzando. Él no va a arrestarlo a las 7 o a las 10 de la noche cuando él quizás está en una fiesta. No. Van a arrestarlo siempre después de la medianoche. O sea que cuando nosotros nos toque, si es que nos toca, ser arrestado por defender la verdad y estar en parte de la verdad, va a ser en el momento menos esperado. Quizás cuando estemos acurrucados o ahí en nuestro lecho con nuestra esposa, durmiendo con nuestros hijos, ahí tú vas a escuchar un boom de la puerta, la policía, porque tú tienes rasgo de terrorista, está contra la ley. Mis hermanos, el presidente Obama, en uno de los años que él estaba en oficina, en office, él firmó una orden ejecutiva de aquellos quienes, yo creo que pronuncien esas palabras o digan algo, ellos son considerados como futuros, oigan lo que estoy diciendo, futuros problemáticos, y la policía tiene el derecho de arrestarlo basado en eso. Y déjenme decirle que yo vi una película
antes de que el presidente Obama fuera presidente. De eso, que te arrestaban por ser tu personalidad y característica, denotaba que tú podrías ser un futuro problema en la sociedad y te iban a arrestar. Esa era la trama de la película. Y cuando yo vi que el presidente firmó esa orden ejecutiva, yo dije, wow, a veces, mis hermanos, el mismo Hollywood nos da indicio de lo que el gobierno piensa hacer próximamente. Hay una película que se llama Long Kiss Goodnight, que salió en el 1996 y habló puntos y comas de lo que iba a suceder en el 2001 en la ciudad de Nueva York. El diablo está preparando todas las esquinas para entrampar y organizar lo que él piensa que es indestructible. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué están haciendo las iglesias? ¿Qué alarma estamos sonando? ¿Qué inquietud estamos provocando dentro de nuestra querida hermandad para que ellos despierten y sepan que uno tiene que obedecerle a la pluma inspirada, lo cual es el Espíritu de Dios, lo cual fue el mismo Espíritu que inspiró la Biblia? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Es algo lo cual a mí, por amor a mi pueblo, me preocupa de una manera urgente. Me preocupa porque Dios viene a buscar a las personas que verdaderamente quieren, quienes verdaderamente lo amen. Y no basta con nosotros ponernos en esta línea noche tras noche en esta iglesia y escuchar o predicar. Estoy muy de acuerdo con lo que nuestra hermana Brenda dijo. Esto no es un factor de tú solamente decir y tener una doble vida. Porque ¿quién se está engañando? Eres tú que te estás engañando. Tú eres que crees que por tu esposo tú te vas a salvar. Tú eres que crees que por tu esposa los méritos de ella te van a alcanzar a ti. Pues déjame decirte, mi querido hermano y hermana que me escucha, el único mérito que tú puedes aplicar es los méritos de Cristo y aplicarlo si tú quieres, porque Él no te lo va a forzar en ti. No es la idea que se está diciendo que una vez perdonado es perdonado. No es la idea que se está diciendo que siempre estaremos pecando hasta el fin. Eso es diabólico y satánico. Porque si hubiese sido así, ¿para qué Jesús vino? ¿Cuál fue el ejemplo que Él dio? ¿O queremos decir que Cristo fue tan divino como que Él era imposible el pecar? Si pensamos de esa forma, estamos errando, porque Dios, Jesús, ese es el misterio, su divinidad y su humanidad a la misma vez. Él colgó su divinidad en el atrio del cielo, en su oficina, como yo le llamo, en su trono, en su espaldar de su silla, como me lo imagino, algo personal. Tendió su divinidad y vino a mostrarnos a nosotros que todo es posible si siempre nos sostenemos de la mano del Padre y nos vestimos de su mérito.
porque sus méritos son los únicos que nos justifican a nosotros. Si pecamos y nos arrepentimos, ya los méritos de Cristo nos limpian. Por Él, por su muerte, es que somos justificados. Pero no una justificación que nos dé licencia para seguir pecando. No una justificación porque Él nos otorgó esta gran verdad a los pioneros adventistas, de nosotros violarla y pensar que estamos aún, que somos aún el pueblo escogido, quedarnos en el lugar santo, no sabiendo que el diablo quizá está respirando el aire y nosotros pensamos que es Cristo. Mucho, pero mucho cuidado, mis hermanos, que ya Jesús está en el proceso de la etapa final. Y cuando Él diga, hecho es, el que sea justo, sea justificado, el que sea limpio, el que sea sucio aún. Y qué pena sería, mi hermano, qué pena sería si tú, conociendo la verdad presente, la que nos toca a nosotros vivir hoy. Porque la verdad que nos toca vivir hoy se llama la verdad presente. La verdad presente que le tocó a vivir, vamos a decir, a Juan el Bautista, fue la verdad que iba a venir el Mesías y que tenían que arrepentirse. La verdad que nos toca vivir hoy a nosotros es en parte lo que dice, lo que predicaba Juan el Bautista, que Cristo va a venir otra vez y que debemos cuidarnos de los engaños de Satanás. Que eso incluye el falso profeta, el protestantismo apóstata, la bestia y la imagen de la bestia. Predicar lo que dice Daniel y Apocalipsis. ¿Y qué tal si Cristo viene y nos encuentra, nos halla predicando otra cosa que no tiene nada que ver con la alerta, con la alarma, con el sonar del pronto regreso de nuestro Salvador Jesús? ¿Qué tal de eso? Debemos anunciar y no promover a la bestia, porque la bestia está haciendo estrago. Este país está formando su imagen, o mejor dicho, la está perfeccionando, porque formada está desde hace muchos años, pero la está perfeccionando, le está dando su brillito final, su arreglito final. Y nosotros, como pueblo, los estaremos ayudando. Mis hermanos, todas las fichas están puestas en el tablero. Ya la posición está hecha. Ya lo que va a hacer es a moverse un par de pasos y ya. Pero lo lamentable del caso es que no debemos esperar que el presidente diga lo que tiene que decir para nosotros anunciar lo que tenemos que anunciar. Porque si esperamos hasta el último momento, quizá la sentencia tuya y mía habrá pasado en el juicio investigador. ¿Cómo los libros están en el cielo en cuanto a tu carácter y a tu persona? ¿Estás tú listo? ¿Te estás preparando para predicar el fuerte clamor, el fuerte pregón, la verdad presente que nos toca predicar a nosotros en este tiempo? ¿O quieres unirte a la iglesia popular a predicar mensajes que lo que hacen es despreocupar a la humanidad, hacerle creer que todo va
a seguir igual y que todo será lo mismo por otros 20, 30 o 40 años. ¿Te incomodo? Sí, eso es lo que quiero, incomodarte. Que tú cierres esta línea esta noche, cayendo de rodillas y diciéndole a tu Dios, a quien tú hiciste profesión de fe, y decirle: Señor, si me he descuidado en cuanto a lo que me pertenece saber, perdóname. Muéstrame esta noche lo que tengo que hacer para prepararme para tu segunda venida. Que lo que esté pasando en la noticia en este mundo solo me fortalezca y no me dé temor. Eso es lo que yo quiero de mí. Eso es lo que yo quiero que nosotros sintamos. Dios, la deidad, sin tener que hacerlo, mis hermanos. Planificó salvarnos. No podemos entender el gran amor de Dios. Y eso a mí me compunge. Estaba leyendo esta semana, y con esto voy concluyendo, mis hermanos. Estaba leyendo esta semana como yo diría en español, las consecuencias fisiológicas que ocurrió en el cuerpo de Jesús mientras fue azotado. Y mientras leía eso, casi las lágrimas se me salían. Porque era costumbre, mis hermanos, a la persona que iba a ser crucificada, que fuese desnudado, puesto desnudo y atado a un poste en la plaza pública, y recibir de 26 a 30 latigazos. Y le daban específicamente en la espalda, en los glúteos y en las piernas, por la parte de atrás. Y los látigos estaban en sus puntas y en algunos flecos estaban atadas unas bolitas de bronce y unos huesitos de cabras para cuando el ejecutador diera su golpe, rompiera la piel y pudiera sentir cada latigazo. Dice que el doctor que estaba describiendo la posible convulsión que Jesús sufrió mientras estaba siendo torturado, que hasta que el ejecutador no veía que el prisionero casi se desmayaba de muerte, ellos no paraban. Y seguía diciendo que después de haberle dado latigazos, venían las burlas, mofándose de él, llamándolo disque rey de los judíos. Eso a mí me compunge, mis hermanos, porque él no tuvo que hacer esto. Él lo hizo por amor. Y después de eso, tenía que llevar la pesada cruz y caminar la vía dolorosa hacia el Gólgota. Dice el escritor que él no podía más y se desmayó. Y alguien tuvo que cargar la cruz hasta el Gólgota. Imagínenselo, hermano.
Después de llegar allí, Él fue puesto en una cruz y sus manos fueron traspasadas por unos clavos en las dos manos y en los pies. Y después fue levantado. Y aún así, Él con su penúltimo aliento dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después dijo, hecho es. ¿Acaso esas imágenes no te compungen? ¿Acaso tú crees que la iglesia es un juego? Mejor dicho, el Señor, porque todos somos iglesias. ¿Acaso tú crees que esto es un juego? Es una cuestión de vida o de muerte. Dios a nosotros, a pesar de darnos a su Hijo para que veamos ejemplificado su amor, nos dio un rollo de información para que nosotros nos preparemos y nos alertemos. Eso es como un profesor decirte que tienes un examen y te dé las respuestas a todos los exámenes. ¡Qué lindo! ¿Quién va a no liberar esos exámenes si tienen todas las respuestas? Eso es lógico, ¿no? Mientras la respuesta del examen espiritual del conflicto de los siglos. Hay muchos que la guardamos en gavetas y la ponemos en el armario y no queremos saber la respuesta de lo que está pasando. Pero gracias le doy a Dios. Gracias le doy a Dios que siempre tiene a un pueblo escogido para revelarle la verdad. Fueron 8 que se salvaron cuando Noé estuvo predicando 120 años. Y siempre el Señor ha trabajado con minoría, no con cantidad, sino con calidad. Mi deseo en esta noche, mis hermanos, es que estemos conscientes que a pesar de todos esos informes que nosotros les pasamos a través de las redes, alertándole a lo que está pasando, la preocupación mayor que tiene el Espíritu Santo es que tú te decidas a servirle. Que si tú por alguna razón o circunstancia Dios te permitió entrar a esta línea y tú estabas lejos de Él, Él quiere que tú te imagines lo que Él sufrió por ti para amarte y tú puedas entregarte a Él. Y si estás caminando con Él, porque ya te bautizaste, ya te entregaste a Cristo, entonces que tomes en serio tu vocación para no ser hallado falto en el libro de los cielos. Pablo dice que es mejor tú nunca haber conocido. Es mejor tú nunca haber conocido que conociendo esta verdad te aparte por rebeldía de lo que Él dice en su palabra. Y tú, que tienes años militando en esto, que amas a Jesús y que tu servicio a Él es lo básico, ya es tiempo de que cambies. Y ya es tiempo de que permita que el Espíritu Santo entre en ti y te mueva como Él quiere moverte. Mi oración es que todos juntos logremos ese cometido para la honra y gloria del Altísimo. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga, mi querido hermana. Y espero que las noticias, los eventos finales, sean un motivo de celebración. No es que sea masoquista, porque no le da pena a los que sufren, ¿cierto? El masacre que hubo allí en Las Vegas, pero
No sé si ustedes vieron el video que salió al aire minutos antes de ese masacre, donde un predicador estaba subido en una pequeña pared y estaba predicando el evangelio, diciéndole que lo que estaban haciendo era actos que Dios no quería. Y se mofaban de él. Uno se acercó y hasta lo molestó que lo seguía y no lo dejaba hablar. Pero aún uno tiene que tener compasión con esas personas y orar por ellos. Unámonos y pidámosle a Dios que sigamos siendo fuertes, predicando esta verdad. Acompáñenme en una corta oración. Amado Dios, nuevamente te agradecemos porque tú siempre buscas los medios, Señor, en despertarnos. Tú siempre buscas los medios, mi Dios, en dejarnos saber que tu venida está tan cerca que hasta la podemos probar con el ojo espiritual. Lávanos nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a poder servirte, Señor, sin ninguna reserva. Muchas gracias por tu amor y gracias por haber escuchado nuestra plegaria y por habernos hablado. Te lo pedimos y te pido que sea con cada oído que escuchó tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, no puedo más, sedienta mi alma está en mi debilidad, mi fuerza tú serás, sin ti no puedo continuar, desconcertada estoy, sálvame, refúgiame en ti, y así podré seguir, anhelo verte hoy, llenando mi interior, cambia mi corazón, transforma lo que soy, nada me faltará, si tú conmigo estás, tu mano me guiará, mis ojos te verán, tu amor no tiene fin, restaura mi vivir. En Amén. ti confiada estoy, jamás me fallarás, mi Dios y eterno Rey, divina majestad, Dios Jehová, refúgiame en ti, y así podré seguir, anhelo verte hoy, llenando mi interior, cambia mi corazón, transforma lo que soy, nada me faltará, si tú conmigo estás, tu mano me guiará, mis ojos te verán, tu amor no tiene fin, restaura mi vivir. Amén. 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 Gloria a Dios.